Hay varias definiciones de la estética, de lo que es la estética literaria. Si nosotros vamos a lo que es la palabra en sí, estética, es decir, si nosotros la buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, por su significado etimológico, del griego estética, significa propio de los sentidos. Y la definición es la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. Esto, que parece tan fácil de definir según la Real Academia, es para empezar de alguna manera. Porque vamos ahora a ver con Adorno y con Benedetto Croce en su breviario de estética que esto tiene una serie de elementos mucho más complejos y que trasciende esta definición, digamos, tan si se quiere, sencilla o tan limitada, porque hay varios aspectos a tener en cuenta, ¿no? Desde qué es el arte, qué es la belleza, cuáles son las teorías a considerar, cuáles son los valores, cuál es la moral, cuál es la ética, ¿no? Es decir, que acá está muy resumido como para tener una definición primaria y, digamos, y saber a lo que vamos, ¿no? Como principio. Y justamente cuando nosotros definimos la palabra esteticismo, justamente, según también la definición de la RAE, es la actitud de quienes al crear o valorar obras literarias y artísticas conceden importancia primordial a la belleza, anteponiéndola a los aspectos intelectuales, religiosos, morales, etc. ¿Qué nos dice Adorno? Teodor Adorno sobre esta teoría estética en el capítulo que dice, que se llama Sociedad. Bien, entonces, ¿qué nos dice este autor? Compartimos entonces lo que nos dice justamente entonces Adorno en el capítulo Sociedad, duplicidad del arte, hecho social, autonomía. Antes de la emancipación del sujeto, el arte fue sin duda en cierto sentido más cercanamente social de lo que fue después. Su autonomía, su robustecimiento frente a la sociedad es función de la conciencia burguesa de la libertad que por su parte creció juntamente con las estructuras sociales. Antes de formarse esa conciencia, el arte estaba ya en contradicción con el poder social y su prolongación, pero no era todavía un para sí. Desde su condena en el estado platónico, los conflictos fueron intermitentes, pero nadie había concebido todavía
la idea de un arte opuesto de raíz a la sociedad y los controles sociales tenían efectos más directos que en la época burguesa hasta el tiempo del Estado totalitario. La burguesía integró el arte de forma mucho más completa que cualquier sociedad anterior. La presión de un nominalismo creciente puso de relieve el carácter social del arte que siempre había existido en él de forma latente. Este carácter es mucho más evidente en la novela que en la distante y estilizada época caballeresca. La tromba de experiencias que ya no podía ser contenida dentro de los géneros a priori, la necesidad de construir la forma desde abajo a partir de estas experiencias son cosas que pueden considerarse como realistas, desde un punto de vista puramente estético anterior a cualquier consideración sobre el contenido. La relación entre el contenido y la sociedad, al no estar ya sublimada previamente por el principio de estilización que procede de aquella, se vuelve ante todo más inquebrantable y no solo en la literatura. Aún los llamados géneros artísticos inferiores se distanciaron de la sociedad también en los casos en que, como la comedia ática, tomaron sus temas de las relaciones y hechos burgueses. La huida a la tierra de nadie no es una cabriola de Aristófanes, sino un momento esencial de la forma de estos géneros. Aunque el arte, por una de sus caras, es producto del trabajo social, del espíritu, no lo llega a hacer explícitamente hasta su aburguesamiento. Entonces, toma como objeto propio su relación con la sociedad empírica. El Quijote está en el comienzo de este desarrollo, pero no es solo el modo de su procedencia, en que se concentra la dialéctica entre fuerzas y relaciones de producción, ni el origen social de la materia de sus contenidos, lo que convierte al arte en hecho social. El arte es algo social, sobre todo por su oposición a la sociedad, oposición que adquiere solo cuando se hace autónomo. Al cristalizar como algo peculiar en lugar de aceptar las normas sociales existentes y presentarse como algo, entre comillas, socialmente provechoso, está criticando la sociedad por su mera existencia, como en efecto la reprochan los puritanos de cualquier confesión. Todo lo que sea estéticamente puro, que se halle estructurado por su propia ley inmanente, está haciendo una crítica muda, está denunciando el rebajamiento que supone un estado de cosas que se mueve en la dirección de una total sociedad de intercambios, en lo que todo es para otra cosa. Lo asocial del arte es negación determinada de una sociedad determinada. Es verdad que el arte autónomo, por renuncia a una sociedad que coincide con la sublimación artística formal, se presenta como vehículo de ideología. La sociedad no es solo esa negatividad a la que condena la forma estética, sino también, aún en su configuración más cuestionable, el conjunto de la vida humana en su producción y reproducción. El arte no podía dispensarse de ese momento, como tampoco de la crítica, mientras el proceso social no se manifestó como autodestructivo y no se le ha concedido al arte, al no tener posibilidad de juzgar, el llevar a cabo por medio de las intenciones la separación de ambos momentos. Una pura fuerza productiva, como la estética, una vez que se ha liberado de los dictados heterómanos, es lo opuesto objetivamente a la fuerza productiva encadenada, pero también el paradigma de una fatal acción que ejercita con miras a sí mismo. El arte se mantiene en vida gracias a su fuerza de resistencia social.
Si no se objetiva, se convierte en mercancía. Lo que aporta a la sociedad no es su comunicación con ella, sino algo más mediato, su resistencia en la que se reproduce el desarrollo social gracias a su propio desarrollo estético, aunque éste ni imite a aquel. La modernidad radical salvaguarda la inmanencia del arte, pero el precio de su vaciamiento y superación, porque solo permite que penetre en ella la sociedad de manera oscurecida y, como en sueños, con lo que desde siempre se ha comparado a la obra de arte. Nada de lo social en arte es inmediato, ni aun cuando lo pretenda. Brecht, aun estando socialmente comprometido, tuvo que distanciarse pronto de la realidad social a la que dirigía en sus obras para poder hacer en su actitud una expresión artística. Necesitó sutilezas jesuísticas para que lo que escribía se camuflase como realismo socialista y pudiera así evitar la Inquisición. La música revela los secretos del arte. La sociedad, sus movimientos y sus contradicciones aparecen en ella solo en formas de sombras y desde allí hablan, pero necesitan ser identificadas. Esto mismo sucede en todo arte y cuanto parece que está retratando a la sociedad, entonces se convierte en un como si. La China de Brecht no está menos estilizado que la Mesina de Schiller, aunque por motivos contrarios. Todos los juicios morales sobre las figuras de la novela o del drama han quedado anulados aun cuando reprodujeran exactamente modelos universales. Y las discusiones sobre si el héroe positivo podía tener rasgos negativos son tan necias como le suenan a quien les prescribe desde fuera del circuito. Los efectos de la forma son como los que de un magneto que ordena de tal manera los elementos de la experiencia que los saca del contexto de su existencia extraestética, y sólo así pueden dominar su esencia. Al contrario, la industria de la cultura manifiesta una sumisión servil por los detalles empíricos, cultiva la perfecta apariencia de fidelidad fotográfica y con todo aprovecha esos elementos para su manipulación ideológica. El movimiento inmanente del arte contra la sociedad es uno de sus elementos sociales, pero no su actitud manifiesta respecto de ella. Su gesto histórico rechaza la realidad empírica, aunque la obra de arte, en cuanto cosa, sea una parte de ella. De poder atribuirse a las obras de arte una función social, sería la de su falta de semejante función. Al diferenciarse de esta realidad, que está como embrujada, sirven para encarnar negativamente un estado en que la realidad llegaría a buen puerto, que es el suyo. Su encantamiento es el desencantamiento. Su esencia histórica requiere una doble reflexión, tanto en la dirección hacia un ser para sí, como en la de su relación con la sociedad. Su duplicidad aparece en todas sus manifestaciones que cambian y se contradicen a sí mismas. Entonces, ¿vieron cómo entonces acá está empezando a darse y a manifestarse esa complejidad que no era tan fácil de distinguir como en esa primera definición? Porque esta introducción del hecho social y su autonomía y el gusto de la sociedad por las artes no es tan fácil, ¿no es cierto? Y no es tan fácil de dividir, ¿no? Por una parte parecía plantear este texto una paradoja, ¿no? Porque decía, el arte es algo social, pero por otra parte decía que su encantamiento es el desencantamiento. No sé cómo lo viste tú. El siguiente apartado de Adorno marca sobre el carácter fetichista,
cierto? Nosotros, si vemos lo que es la palabra fetichismo, justamente es el culto a los fetiches, que justamente en un sentido figurado se toma como idolatría, veneración excesiva. No se olviden que el fetiche es el ídolo o objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente sobre todo entre los pueblos primitivos. Entonces él nos dice sobre el carácter fetichista y nos dice: es acertado el reproche que los críticos sociales progresistas han hecho al programa del arte por el arte, tan múltiplemente ligado con la reacción política de introducir el fetichismo en el concepto de la obra de arte puro que se basta a sí misma. Esta suficiencia tiene su punto de verdad porque las obras de arte, producto del trabajo social y que se someten a su ley y crean una semejante, se rebelan precisamente contra lo que las constituye. En este sentido, cualquier obra de arte caería bajo el veredicto de tener una falsa conciencia y convertirse en ideología. Y se las puede llamar formalmente ideológicas con independencia de lo que digan, porque afirman la existencia de algo espiritual a priori, independiente de las condiciones de su producción material y por lo tanto del orden superior, y también porque desorientan respecto a la vieja culpa de separar el trabajo corporal del espiritual. Consiguen así rebajar lo que por medio de aquella culpa se había convertido en algo superior. Las obras de arte y su verdad no se agotan en el concepto de arte. Un teórico del arte por el arte, como Valéry, llamó la atención sobre el particular, pero con su culpable fetichismo, las obras de arte no desaparecen, como tampoco desaparece nada por el hecho de hallarse cargado de culpa, ya que nada en el mundo sometido a la universal mediación de lo social está fuera de un contexto de culpa. Sin embargo, la verdad misma de las obras de arte, que es también su verdad social, tiene como condición su carácter de fetiche. Es principio de ser para otro, aparentemente contradictorio con el fetichismo. Es el principio del intercambio y en él se enmascara el dominio. En favor de lo que carece de poder, solo sale en defensa de lo que no se pliega al poder. En favor de un valor de uso disminuido, lo que no sirve para nada. Las obras de arte son los representantes de esas cosas no corrompidas por el intercambio, de cuanto no ha sido producido del lucro y de la falsa conciencia de una humanidad deshonrada. En medio de la total apariencia, la apariencia de su ser en sí es una máscara de la verdad. Los sarcasmos de Marx sobre el precio vergonzoso que Milton recibió por un paraíso perdido, que no puede presentarse en el mercado como trabajo socialmente productivo. Son, en cuanto a denuncias, la defensa más fuerte del arte contra su funcionalización burguesa, proseguida con una condena social no dialéctica. Una sociedad liberada estaría más allá de la irracionalidad y más allá de la racionalidad medios fines de lucro. Todo esto está cifrado en el arte y en ello reside su poder explosivo sociológico. Como los fetiches mágicos son una de las raíces históricas del arte, sus obras siguen teniendo algo de ese carácter, muy por encima, sin embargo, del fetichismo de la mercancía. Ni pueden expulsar de sí ese carácter, ni tampoco negarlo.
Aún socialmente, la apariencia de las obras de arte, en cuanto correctivo, es el instrumento de su verdad. Las obras de arte que no quieren reposar en su ajuste interno, de forma fetichista, como si fueran algo absoluto que no pueden ser, carecen desde el principio de valor. Pero también es verdad que la perduración del arte se vuelve precaria cuando adquiere conciencia de su fetichismo, como ha sucedido desde la mitad del siglo XIX, y se endurece en él. No puede abogar por su ceguera, pero sin ella no sería nada. Esto le conduce a una aporía. Aporía es falta de poro o salida, ¿no es cierto? Solo fijándose en la racionalidad de su irracionalidad, se puede mirar un poco más allá de él. Las obras de arte que quieren vaciarse a sí mismas mediante la penetración de un fetichismo políticamente muy discutible, se enredan en los lazos de la falsa conciencia, aún socialmente por una inevitable simplificación a la que en vano se suele alabar. Al penetrar ciegamente en una praxis, alicorta su propia ceguera continua. Bien, en esta parte hasta aquí, entonces, ¿cuál es el planteamiento? Ahí está, justamente, por eso acá la cita, ¿no?, de los sarcasmos de Marx, que le parecía vergonzoso el precio al que Milton había vendido ese paraíso perdido, ¿no es cierto? Es decir, la obra que en realidad es disminuida, digamos, porque al ser valorizada, siempre es valorizada en menos en general, a no ser estas obras de autores ya muy consagrados, sobre todo en la parte pictórica, ¿no es cierto?, que se transforma también a veces en ridículo su precio por exagerado, ¿no es cierto?, hoy en día. Entonces, ¿cómo establece entonces en esta parte esta complejidad, ¿no es cierto? Y es importante cuando dice que las obras de arte que no quieren reposar en su ajuste interno de forma fetichista, como si fueran algo absoluto que no pudieran ser, carecen desde el principio de valor. Es decir, cómo antepone y contrapone ese valor fetichista a lo que es la verdadera integridad de la obra, ¿no? Es el planteamiento por ese lado. Bien. Vamos entonces a la parte que habla sobre la aceptación y producción. Dice, la objetivación del arte que mira desde la sociedad que lo rodea es su fetichismo, tiene también carácter social como producto que es de la división del trabajo. Por eso la relación del arte con la sociedad no hay que buscarla ante todo en el ámbito de la aceptación de las obras de arte. Se trata de algo previo de su producción misma. El interés por descifrar socialmente el arte debe volverse a él en lugar de alimentarse con determinar y clasificar los efectos producidos, que son muy divergentes de la real base social de las obras y de su contenido social objetivo. Las reacciones humanas ante las obras de arte, ya desde tiempos inmemoriales, son algo mediato y no se refieren inmediatamente a la cosa. La mediación contemporánea es toda la sociedad. La investigación de los efectos ni llega al arte
en cuanto a realidad social, ni puede dictarle normas, continuando la usurpación del espíritu positivista. Los fenómenos de aceptación, si se convierten en normas de arte, le hacen padecer una heteronomia que sería una cadena ideológica mucho más fuerte que el elemento ideológico que pueda haber en su carácter fetichista. El arte y la sociedad convergen en el contenido de la obra, no en algo que sea exterior a ella. Esto también tiene que ver con la historia del arte. La colectivización del individuo se efectúa a costa de la fuerza productiva social. En la historia del arte reaparece la fuerza productiva real gracias a la otra fuerza que procede de ella, y de ella se ha separado la artística. Este es el fundamento del recuerdo que el arte tiene de su pasado. Al modificarlo, lo guarda y lo hace presente. Tal es la explicación social de su núcleo temporal. Apartándose de la praxis, el arte se convierte en el esquema de la praxis social. Toda auténtica obra de arte es una revolución en sí misma. Mientras que la sociedad penetra en el arte gracias a la identidad de sus fuerzas y de sus relaciones para desaparecer dentro de él, este, por su parte, aunque sea el más avanzado de la época, tiende a la socialización, a la integración social. Pero esta integración no le aporta, como quiere un cliché algo progresista, la bendición de la justicia por medio de una confirmación posterior, sino que por lo general la recepción social sirve para afinar aquello en lo que consistió su negación determinada de la sociedad. Las obras suelen ejercer una función crítica respecto de la época en que aparecieron, mientras que después se neutralizan, entre otras cosas a causa del cambio de las relaciones sociales. Esta neutralización es el precio social de la autonomía estética. Si por el contrario las obras de arte quedan sepultadas en el panteón de los bienes culturales, el daño es para ellas y para la verdad que contienen. En un mundo administrado, la neutralización es universal. Aunque el surrealismo se rebeló contra esa fetichización del arte, que supone el considerarlo como un ámbito diferente, se extendió como arte que todavía era más allá del terreno de la protesta. Pintores como André Masson, cuyas pinturas no tenían una extraordinaria calidad, consiguieron sin embargo una especie de equilibrio entre el escándalo y recepción social. Salvador Dalí fue por fin un pintor de sociedad elevado al cuadrado, el Laszlo o el Van Dongen de una generación que con el vago sentimiento de vivir en un estado de crisis estabilizado durante decenios, se vanagloriada de ser sophisticated. Así consiguió el surrealismo una perduración falsa. Las corrientes modernas, cuyos nuevos y chocantes contenidos destrozaron la ley de esta forma, están predestinadas a pactar con un mundo que acepta con cierta añoranza las materias menos sublimes mientras no tengan aguijón. En la época de la neutralización total, una falsa reconciliación se abre camino aún en el ámbito de la pintura más radicalmente abstracta. Lo no figurativo se adapta bien a ser ornato mural de la nueva abundancia, pero no es seguro que con ello se disminuya su calidad. El entusiasmo con que los reaccionarios subrayan este peligro se vuelve contra ellos. Sería algo realmente idealista localizar las relaciones del arte con la sociedad solamente en sus problemas estructurales, ya que son problemas dependientes de la mediación social.
La duplicidad del arte, su autonomía y el ser un feito social se manifiestan una y otra vez en las estrechas dependencias y conflictos de ambos rasgos. La economía social irrumpe una y otra vez en la producción artística. Hoy en día, por medio de estos pactos de largo alcance entre pintores y marchantes de cuadros, que favorecen lo que en el negocio artístico se llama la nota propia de la obra y, despectivamente, se podría llamar su trampa. El hecho de que el expresionismo alemán pasase tan rápidamente puede tener su fundamento artístico en el conflicto entre la idea de la obra que pretendía realizar y la idea específica suya del grito absoluto. Las obras expresionistas, plenamente cuajadas, tienen algo de traición. Otra de las causas fue que el género envejeció políticamente una vez que no llegó a realizarse su ímpetu revolucionario y cuando la Unión Soviética comenzó a perseguir el arte radical. Pero tampoco hay que olvidar el hecho de que los autores de ese movimiento, que entonces no fue aceptado, como lo fue 40 o 50 años después, tenían que vivir, o como se dice en Norteamérica, to go commercial. Se podía demostrar algo semejante en casi todos los escritores expresionistas alemanes que sobrevivieron a la Primera Guerra. Sociológicamente se puede comprobar la suerte que corrió en los expresionistas el primado del concepto burgués de la profesión, por haber sobrepasado la pura necesidad de expresión que había inspirado todo lo ingenuamente que se quiera a aquellos artistas. En la sociedad burguesa, ellos, como todos los que producen algo que se pueda llamar espiritual, se ven obligados a seguir produciendo una vez que, como artistas, han firmado una obra. Algunos expresionistas jubilados eligieron con gusto temas comerciales y prometedores. La ausencia de la necesidad íntima de producir, que procedió de la presión económica contemporánea, se comunicó a los productos en forma de indiferencia objetiva. ¿Ah? Entonces, de esta parte, ¿qué podemos? Es decir, esa neutralización está relacionada a lo que es la aceptación de esa obra. Por eso él se refiere a las vanguardias, ¿no? Que se refiere, o sea, justamente a las vanguardias, ese gran rechazo que hubo al principio, ¿no? Con este término tomado de la guerra, que significa los que van delante del cuerpo principal en un cuerpo armado, ¿no? Y que justamente las vanguardias se llamaron así porque justamente contraponían a los órdenes establecidos. Ahora, ¿qué pasa una vez, como dice ahí, que este grito, que hace referencia a la obra de Munch, implícitamente el grito de Munch, ¿no? En la parte de el expresionismo, es como asimilado, ¿no? Porque dice, las obras expresionistas plenamente cuajadas tiene algo de traición. Otra de las causas fue que este género envejeció políticamente una vez que no llegó a realizarse su ímpetu revolucionario. ¿Tá? Es decir, como que la aceptación paradojalmente implica esa neutralización del que él hablaba, ¿no? Es decir, la fuerza viene justamente en el estar opuesto, pero al ser asimilado, paradojalmente queda como aceptado. De eso es lo que le está planteando. Es el fenómeno de la imagen de Che Guevara, el revolucionario que se vende en camisetas, en gorra, ¿no? Es esa imagen comercial que Ahí está. que termina neutralizando. Pierde el valor en realidad aquel de lo que quería decir, porque justamente es algo comercial, ¿no? Pasó
y alguien de repente se compra la camiseta, pero de repente no tiene el fundamento íntegro de lo que significaba, ¿no? Entonces, está tratando un poquito ese tema, ¿no? Bien. Fenómeno propiamente de esta época, ¿no? Aparte. Sí, pero fíjate que habla ya desde la vanguardia, ¿no? Es decir, cómo... No, pero yo me refiero al siglo XIX, XX, pensando en términos de historia de la literatura, Bueno, después habla sobre elección del tema, sujeto artístico, relación con la ciencia. Dice, las mediaciones que existen entre el arte y la sociedad, la que se refiere a la materia, al tratamiento claro o encubierto de temas sociales, es la más superficial y engañosa. Que la representación plástica de un repartidor de carbón diga más a priori a la sociedad que otra obra sin héroes proletarios, hoy solo se admite en aquellos países en que el arte, según se dice en las democracias populares, tiene que ser estrictamente conformador de opinión, entre comillas, conformador de opinión, insertado como factor eficaz de la realidad y subordinado a sus objetivos, sobre todo el aumento de la producción. El repartidor de carbón, idealizado por Meunier, y su realismo están incluidos en esta ideología burguesa que de este modo se adueñó de un proletariado que todavía era visible, ofreciéndole una humanidad hermosa y una noble naturaleza. El mismo naturalismo, sin afectación, marcha a una con el placer reprimido, anal en términos psicoanalíticos, que es una deformación del carácter burgués. Sus delicias son la miseria y la depravación que él mismo fustiga. Solá y los escritores sangrientos o de los bajos fondos han alabado la fecundidad y usado clichés antisemitas. En sus temas no puede trazarse el límite entre agresividad y conformismo. El texto de un coro de agitadores propagandistas, puesto en boca de obreros sin trabajo y que debía ser cantado malamente, intentaba hacia 1930 desempeñar el papel de su conciencia, de una forma en que no lo habría hecho en la conciencia más progresista. Pero no queda claro si la actitud artística del grito y la rudeza pretende de ser una denuncia de la realidad o identificarse con ella. La denuncia solo es posible cuando procede de algo que olvida la estética social por su confianza en el tema, a saber, cuánto procede de la configuración misma. Lo decisivo socialmente en las obras de arte es lo que, partiendo de sus estructuras formales, dice algo respecto del contenido. Kafka, en cuya obra el capitalismo monopolista solo aparece en el trasfondo, descubrió las escorias de un mundo administrado, la situación de los hombres bajo la maldición de la sociedad, con más fidelidad y fuerza que las novelas sobre la corrupción de los trusts industriales. En su lenguaje se concreta la afirmación de que la forma es el lugar del contenido social de las obras de arte. Se ha llamado con frecuencia la atención sobre ese elemento viscoso que encierra su objetividad, y sus lectores más cercanos percibieron la contradicción entre estos hechos presentados con tanta sobriedad y su carácter imaginario. Pero este contraste no es solo positivo por hacer amenazadoramente cercano lo imposible por medio de una descripción cuasi realista. También ofrece su aspecto social la crítica demasiado artística para oídos comprometidos, propias de los toques realistas de la forma kafkiana. A causa de alguno de estos toques, Kafka resulta tolerable para ese ideal de orden, de vida sencilla y de callada labor en el lugar asignado, que a su vez es la tapadera de una represión social.
el uso lingüístico de ser así y no de otra manera, es el medio por el cual la maldición social se pone de manifiesto. Pero Kafka sabiamente no la nombra por miedo a que así desaparezca, aunque su poderosa omnipresencia es la que define el espacio en que se mueve su obra, con lo que al ser a priori no puede hacerse temática. La conciencia cosificada que se apoya sobre la resistencia e inmutabilidad del ser a la vez que la robustece, es la herencia de la vieja maldición, la nueva figura del mito de lo siempre igual. En su arcaísmo, el estilo épico de Kafka es la mímesis de la cosificación, es decir, es la representación artística de la cosificación. Aunque su obra tiene que renunciar a trascender el mito, lo da a conocer, sin embargo, a ese contexto de ceguera que es la sociedad por medio de su cómo, por medio del lenguaje. Ese cómo entre comillas, ¿no? Por medio del lenguaje. La locura es tan natural dentro de sus narraciones como lo ha llegado a ser en la sociedad. Pero las obras que cumplen con su deber, que nos entregan telequele la sociedad, de que tratan y se glorian en la corrupción como mero reflejo de esta segunda naturaleza, que ellas son, permanecen socialmente mudas. En sí mismo, el sujeto artístico es social, no privado, y no se convierte en social por una colectivización forzada o por la elección del tema. El arte tiene poder de resistir, en esta época de colectivismo represivo, a esa compacta mayoría que se ha convertido en criterio de la cosa y su verdad social. Esta resistencia se dio en los artistas que trabajan solitarios y sin coberturas, sin que esto excluya formas de producción colectiva, como los talleres de composición proyectadas por Schoenberg. Al mantener siempre el artista una actitud negativa respecto a su propia inmediatez, está obedeciendo inconscientemente a una universal social. En cada corrección feliz tiene un sujeto colectivo que le mira por encima del hombro y que le avisa que todavía no lo ha logrado. Las categorías de la objetividad artística corren paralelas a la de la emancipación social, en la que la cosa brota de su propio ímpetu interno, liberada de las convenciones y controles sociales. Esto no quiere decir que las obras de arte se abandonen a una universalidad abstracta y difusa, como lo hizo el clasicismo. Su condición de posibilidad es el estar en vidas y en estado histórico concreto de lo heterogéneo a ellas. Su verdad social depende de que se abran a ese contenido. También forma parte de su materia que ellas se van creando, la manera en que su forma no allane las tensiones al tratar de configurarlas, sino que las convierta en cosa propia. La parte que tiene la ciencia en el desarrollo de las fuerzas productivas artísticas es muy profunda y sin embargo bastante oscura. También es muy profunda la penetración de la sociedad en el arte a causa de unos métodos que ha aprendido de la ciencia. Esto, sin embargo, no convierte a la producción artística, aunque sea la del constructivismo integral, en algo científico. En arte pierden todos los hallazgos científicos su carácter lineal. Puede comprobarse en el caso de la pintura por las modificaciones de las leyes de la perspectiva y en el de la música por las de las relaciones naturales entre los tonos sostenidos. Si el arte angustiado por la técnica intenta conservar su exiguo lugar anunciando su paso a la ciencia, desconoce lo que es el valor de la ciencia en la realidad empírica. Pero por el lado contrario, tampoco puede apoyarse como quiere el irracionalismo en el sacrosanto principio estético en contra de la ciencia. El arte no es un ocasional
complemento cultural de esto, sino su crítica. El reproche que puede hacérsele a la ciencia del espíritu contemporáneas de su insuficiencia inmanente, es decir, de su carencia de espíritu, también puede extenderse casi con el mismo derecho a su falta de sentido estético. No sin razón, la ciencia suele indignarse cuando en su interior se mueve algo que suele atribuirse al arte, porque quiere que no la toquen en su propia tarea. Si alguien sabe escribir, se vuelve científicamente sospechoso. La incapacidad de diferenciación es prueba de rudeza de pensamiento, pero la diferenciación es tanto una categoría estética como el conocimiento. No hay que confundir la ciencia con el arte, pero las categorías que valen en ambas no son absolutamente diferentes. La conciencia conformista desea lo contrario, al ser incapaz de diferenciar ambos mundos, pero también al no aceptar la idea de que fuerzas idénticas obren en esferas no idénticas. Esto mismo es válido también en moral. La brutalidad con las cosas es potencialmente una brutalidad con los hombres. El arte, cuyo ideal es la completa estructuración, niega a priori todo lo que está en estado bruto, núcleo subjetivo de la maldad. Esta es la participación del arte en la moral y no la predicación de tesis morales o la tendencia a producir tales efectos. Así es como el arte participa en una sociedad digna de seres humanos. De cierta manera se refiere a que Kafka dice sin decir, ¿no? Entonces, al no establecer directamente esa cosificación, sino decirla, ¿no? Queda como al margen, ¿no? Que justamente lo llama, dice, el estilo épico de Kafka es la mímesis de la cosificación, es decir, es la representación artística de la cosificación. O reificación, recuerda que res es cosa y que justamente lo vemos en la metamorfosis como ese individuo se transformó primero en ese insecto y luego se transformó primero por dentro y luego surgió esa imagen de lo que él ya era, porque la familia no lo valoraba sino por el ingreso que él tenía, y donde lo único que importaba era que él saliera de mañana, ¿no? Y cuando después los tres, la madre, el padre y la hermana, empiezan a trabajar, no lograban hacer lo que él solito hacía en términos económicos, es decir, cómo esa dependencia de los unos a los otros generan ese hecho de la denuncia, pero con el arte de un verdadero escritor que no lo dice, no dice es tal cosa. Entonces a eso se refería, ¿no? Cuando hablaba de dice, aunque su obra tiene que renunciar a trascender el mito, lo da a conocer, sin embargo, a ese contexto de ceguera que es la sociedad, ¿no? Es decir, por medio de su cómo, por medio del lenguaje, ¿no? Es decir, cómo decirlo sin decirlo establece esa asunción que, bueno, que luego fue estudiado, ¿no? Pero cómo no lo establece de una forma que sea rechazado. Y bueno, lo entiende el teórico pero digamos, esa forma de camuflarse, si se quiere. Sí.